TCB Cast, un espacio para conocer de cerca las nuevas traducciones del proyecto Evangelio. Curiosidades, contenidos, aportes TCB, versículos importantes y mucho más. Hoy, Segunda de Corintios. TCB Cast. Dios les bendiga a todos, estamos listos para un TCB Cast más. Y hoy el libro es un libro muy especial, una de las cartas así más profundas del apóstol Pablo, Segunda Corintios. Esa es la segunda carta, o mejor, vamos a cuestionar un poco esos datos aquí el día de hoy, pero bienvenidos a este TCB Cast de Segunda Corintios. Y aproveche y comparta de una vez esa transmisión. Manda este TCB Cast, este audio, este video a todas las personas que pueden ser edificadas con este contenido, y yo siempre muy bien acompañada en nuestros TCB Cast. Por esa ocasión me acompaña mi querida Olga Bascuñán desde Chile. Buenas tardes, Olga, Dios te bendiga mucho. Hola, muy emocionada el día de hoy porque ya hemos llegado a este anhelado y ansiado podcast de Segunda de Corintios. Tenemos muchas novedades, cosas extraordinarias que vamos a compartir con ustedes, así es que, como dice Esther, compartan esta transmisión porque tenemos un contenido realmente extraordinario, así que vamos a ir adelante con esta carta. Muy bien. Y empecemos a hablar entonces un poquito del contexto de 2 Corintios, porque esa es nuestra idea aquí en los podcasts, es que ustedes con este TCB Cast puedan tener un buen panorama de cada libro para que hagan sus propias lecturas desde la TCB. Así que este es nuestro nuevo lanzamiento y yo no puedo ni contener la emoción de que ahora solo nos faltan 2 libros. Ahora con este lanzamiento de 2 Corintios solo nos falta Romanos y Apocalipsis para cerrar así a lo grande el Nuevo Testamento. Pero ya estamos viendo ya la línea de meta, ya casi. Así que vamos a hablar un poquito de 2 Corintios. En el mes pasado hablamos un poco sobre 1 de Corintios y hablamos de que esa iglesia de Corinto era una iglesia así muy especial. Tenía unas características muy propias. Y una de las cosas que vamos a hablar de ese contexto de Corinto, como mencionamos, era una ciudad cosmopolita, era una ciudad muy rica en algunos sentidos, con muchas divisiones culturales, económicas, incluso eclesiales. Por eso Pablo escribió toda la primera carta de Corintios. Si ustedes no vieron el TCB Cast de 1 Corintios, pues antes de seguir con este, regresen y veo de 1 Corintios y después vuelve acá para que podamos seguir, no repetir toda esa información del contexto de la ciudad de Corinto, sino seguir nomás de donde nos quedamos en el TCB Cast de la vez pasada, del mes pasado, de 1 de Corintios. Vamos a poner aquí el enlace para que ustedes puedan acceder. Y como mencionaba, era una iglesia de estas que dio mucho trabajo a Pablo. Yo me arriesgo a decir que quizás del todo el Nuevo Testamento fue la iglesia más problemática que tuvo la cuestión en relación a la pastoral de Pablo, ¿no? Pero aunque es quizás la iglesia más problemática, también es la iglesia que Pablo dedica mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha oración, mucho cariño también a esta iglesia, porque es como los hijos, ¿no? No sé si los papás, yo vengo de familias bien grandes, de 2 lados, tengo muchos tíos de 1er grado, y siempre he notado de que los hijos más problemáticos son los hijos que por lo general absorben más tiempo y atención de los papás, ¿no? Es como que incluso hay hijos que dan problemas para llamar la atención, ¿no? De alguna forma. Y creo que eso pasa con la iglesia de Corinto. Es una iglesia que, como era tan demandante al apóstol Pablo, él también se dedica mucho a ella. Y una de las cosas que me parece muy linda que hace Pablo en esta carta de 2 Corintios, por ejemplo, es que en el capítulo 6, del versículo 11 al 13, si no estoy equivocada, él le habla lo mucho que le ama a la iglesia de Corinto, va a decir, y mi amor por ustedes no tiene límites, ¿no? Pero es una carta también, ya vamos a hablar un poquito sobre esto, pero él parece que el amor de ustedes hacia mí sí tiene límites, no estoy encontrando tanta reciprocidad, pero es una carta que el Pablo
exhorta mucho, tiene mucha paciencia, suplica a veces, él suplica. Y como mencionamos en el podcast de 1 Corintios, se cree que por el texto mismo y algunas circunstancias que nos lleva a pensar que esta carta de 2 Corintios realmente es la cuarta carta. Que entre 1 Corintios, que era la segunda, Pablo fue a visitarlos, que hubo una visita de Pablo entre primera y segunda Corintios, y que Pablo visitó a esta iglesia y fue una visita triste. Él dice que en la carta de 2 Corintios, él dice que fue una visita muy triste. Hay algunos que dicen incluso que le lanzaron cosas y que se burlaron de Pablo y que fue una cosa así bastante triste. Entonces, el contexto de esa segunda carta de Corintios es: Pablo manda la primera carta, que era la segunda, para solucionar algunos problemas. Ellos no reciben muy bien la primera carta de los Corintios, entonces Pablo va a visitarlos para tratar de reforzar un poco y explicar en persona lo que él trataba de decir, y lo reciben súper mal. Entonces hay una tercera carta que está perdida, cuando Pablo reacciona, que dice incluso que él escribió esa otra carta con lágrimas y dolor. Entonces él manda una otra tercera carta, y esta carta aquí es donde los corintianos, ¿no? Los de Corintios, los corintios reaccionan y recapacitan. Y cuando ellos recapacitan, ellos piden perdón a Pablo. Entonces ellos se disculpan con Pablo, y ahora al parecer esta segunda Corintios, esa carta que estamos estudiando hoy, es la cuarta carta, donde Pablo de alguna forma trata de reafirmarles que les perdona, que sí les perdonó, y aclarar la situación. Y ese más o menos es el contexto, ¿no? Algunos dicen que no pasa mucho tiempo, o según lo que vemos también en el texto, no es una carta que pasa mucho tiempo entre la primera carta, entre esa supuesta carta perdida, y esta última carta, que es la carta de 2 Corintios que estamos viendo aquí. Es una carta relativamente larga para las cartas paulinas, tiene 13 capítulos, y algunos ubican más o menos por ahí por la fecha antes de los 60 después de Cristo, ¿no? Y aquí las fechas siempre son muy confusas, ¿no? Porque los que creen que 1 Corintios se escribió por el año 55, entonces ubica 2 Corintios más o menos por el 56. Pero hay otras teorías que ubican 1 Corintios recién en el 61, 62, entonces que 2 Corintios está por el 63, 64, y las fechas siempre son una cuestión así muy compleja de poner. Lo que tenemos que ubicarnos en nuestra cabeza es que no es mucho tiempo después de la primera carta de Corintios, aún de la visita y todo eso, que vamos a ubicarlo como máximo un año después de la primera carta que tenemos en nuestra Biblia de 1 Corintios. Es una carta también que Pablo al principio empieza hablando un poco, a medida de contexto, de los sufrimientos que él pasó en Éfeso. Él quedó más o menos 3 años en Éfeso, según Hechos, ¿no? Según el paralelo que encontramos en Hechos. Y él empieza 2 Corintios contando eso, ¿no? De que él pasó tribulación así terrible en Éfeso. ¿Y por qué? Porque él fue perseguido por los judíos y fue perseguido por los romanos, por los gentiles. Entonces, él dice que él es azotado, ¿no? Azotado tanto por los judíos cuanto por los griegos, por los gentiles de aquí, él es azotado. Y hay una expresión muy fuerte que a veces nosotros interpretamos de manera simbólica, pero creo que es muy literal lo que Pablo está diciendo. En 2 Corintios, luego al inicio dice: porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Evangelio de Jesucristo. Entonces, a veces interpretamos esto de manera metafórica, pero no, creo que Pablo está hablando muy literal de que realmente él tenía las cicatrices, ¿no? Y las marcas en su cuerpo de lo mucho que él sufrió por el Evangelio y por la misión y todo lo que él estaba viviendo en esta época. Entonces, 2 Corintios es una carta de reconciliación, de alguna forma, es una carta de expresión de perdón hacia Pablo. Es como hacer las paces, ¿no? Es como una carta donde ellos están haciendo las paces después de muchas cosas que pasaron
principalmente de lo que ya mencionamos de las divisiones en 1 Corintios. Pero es una carta que, a pesar de que es una carta así un poco más de reconciliación, es una carta con mucho contenido teológico, eso así. Eso te iba a decir. El teológico de 2 Corintios ya vamos a hablar un poquito más. Sí, eso te iba a decir. Quiero decirle a todos ustedes que realmente esta es una carta para leerla muchas veces, y cada vez que uno la lee encuentra diferentes cosas que a uno le tocan. Y una de las cosas que era lo que tú estabas mencionando, Esther, es que al comienzo él dice: yo no quiero que ustedes ignoren los sufrimientos que yo pasé en Asia, y que incluso fue tan terrible lo que ellos sufrieron que pensaron que iban a perder la vida. Entonces ella comienza dando detalles de tanto sufrimiento, Pablo, pero también cuando uno sigue leyendo, ¿cierto? Ahí va encontrando que también, a pesar de eso, entrega mucho aliento, mucho ánimo a la gente, a los que están ahí recibiendo. Entonces quería preguntarte por estos temas teológicos tan importantes que pueden haber en esta carta, que, como digo, es como una onda, va así contando sus sufrimientos, pero a la vez alentando y entregando tanto amor, porque encuentro que esta carta tiene mucho amor a las personas. Sí, y antes de ir con los temas teológicos, porque quiero demorarme un poquito ahí, porque como mencioné es muy profunda en los temas teológicos, les menciono unas curiosidades. 2 Corintios siempre me reta. Es una carta que a nosotros nos ha retado como traductores. En el proceso de traducción en la TCB hubo unas partes que nos quedamos wow. Y yo incluso descubrí algunas cosas que yo tenía así dada por sentada de 2 Corintios, cosas que yo enseñaba y predicaba, y cuando llegamos en la traducción yo le dije: mira que así no era. Mira que así no era. Ese tiempo. Pero ya les voy a hablar de eso más luego. Pero, por ejemplo, una de las curiosidades, como mencioné, es una carta que tiene muchos versículos claves. Yo tengo varias resaltadas de 2 Corintios. Hay versículos que amo de esta carta, y con el doctor Yatense siempre hacemos una broma en el proceso de traducción, que es: este es un clásico, no dañes mi clásico, ¿no? Yo siempre le digo, este versículo es un clásico, no podemos dañar el clásico. Y hacemos en un sentido de broma, claro que sí, porque depende de lo que dice el griego, y a veces el griego me daña el clásico. A veces el griego se me descuadra el clásico que yo sabía memorizar y repetía tanto. Y cuando llegamos al griego no es exactamente así. Como la TCB es muy exegética, o estamos muy comprometidos con lo que dice el griego, ¿no? El sentido original del griego, a veces sí se cambian algunas cositas. Pero cuando hablamos de curiosidades, en 2 Corintios hay una que a mí me impacta bastante. Incluso algunos teólogos dicen que esta es la carta más personal del apóstol Pablo. Aunque Filipenses es la más coqueta, la más amable, algunos dicen que esta carta de 2 Corintios es la carta más, no solo personal, como autopersonal. Es una carta donde tenemos una visión y una ventana única a algunos aspectos muy específicos de la vida de Pablo. Es una carta donde él abre su corazón así, y uno ve un Pablo débil. Y esa es una de las cosas que para mí es curioso en esta carta, porque siempre tenemos a el superapóstol Pablo, ¿no? Y aquí él va a usar el término superapóstol incluso como ironía. Pero tenemos un Pablo siempre muy fuerte, muy intrépido, y aquí en 2 Corintios tenemos un aspecto diferente del apóstol Pablo. Obviamente, así como en 1 Corintios él está tratando de defender su ministerio, tratando de reafirmar su apostolado, pero él nos cuenta cosas que él solo nos cuenta aquí, y son cosas incluso que chocan un poco con lo que Lucas, que siempre presenta una imagen muy positiva de Pablo, nos cuenta. Y hay algunas cosas así que me queda así, wow, eso no puse nunca atención a esto, ¿no? Por ejemplo, yo siempre, y no quiero desmerecer a Pablo de ninguna manera, pero yo siempre imaginé a Pablo como un súper mega predicador. Y en esta carta esa idea es bastante cuestionada, porque incluso
vamos a ver en los temas teológicos, pero una de las cosas que él trata de defender es eso, va a decir, yo sé que no soy bueno con las palabras, yo sé que no tengo una buena retórica o no soy elocuente, como los que estaban en Corinto, ¿no? Los falsos profetas y falsos apóstoles que estaban en Corinto, y es como, ¿desde cuándo Pablo no es el súper gran predicador de la retórica? Y 2 Corintios nos viene con esa información que uno queda, wow, yo siempre imaginé que Pablo fue el predicador más influyente del primer siglo, Claro quizás que sí. el más misionero, pero aquí en esta carta es como que nos da esa idea de que Pablo no era muy bueno en la retórica, ¿no? En el discurso oral o en el arte de la ¿Y esto predicación. es solamente en esta carta, Esther? O sea, principalmente en esta carta, porque las otras cartas, como Pablo está haciendo grandes discursos, como en Romanos, como hasta en Gálatas, que él está enfogonado, pero está igual defendiéndose con toda la fuerza y con toda la pasión. En Hechos, por ejemplo, en Hechos, Lucas trata de poner Pablo, tiene una imagen muy positiva de Pablo. Pablo ni siquiera necesita predicar. Pablo, solo con pasar su sombra, ¿no? Su ropa sana. Entonces es una cosa así, un Pablo. Aunque en Hechos específicamente hay una porción que yo por lo general siempre uso para hablar de generaciones emergentes, que es cuando Pablo está predicando en Hechos y dice que su prédica está muy larga y aburrida. Sí. Y tan larga y aburrida que un chico que estaba escuchando la prédica se aburre tanto que estaba sentado a la ventana y duerme y cae, se cae por la ventana y muere. Sí. Y entonces yo Es siempre muy uso ese texto interesante de eso. Hechos para decir que no matemos la gente de aburrimiento con nuestras prédicas, porque no somos el apóstol Pablo y no tenemos después la capacidad de resucitarlos como hace Pablo en Hechos con Eutico, es el nombre del chico que se cae de la ventana. Claro que sí. Entonces, la única otra manera es como que queda bastante claro que quizá Pablo no sea el predicador más espectacular, es en este pasaje de Hechos y aquí, 2 Corintios. Pero nosotros siempre, y no es por el respeto que le tenemos al apóstol Pablo, y ese respeto prevalece independiente de cualquier cosa. Él definitivamente es una de las personas más influyentes del cristianismo y sus primordios más que nada. Pero aquí en 2 Corintios el mismo Pablo deja bastante claro de que él no es el mejor de la retórica y elocuencia y todo esto para hablar. Y eso es una cosa para mí que me sorprende mucho o que me da mucha curiosidad aquí en la carta de 2 Corintios, porque es como que cambia un poco mi perspectiva en relación a esto, ¿no? La otra curiosidad de esta carta es, como mencionábamos, es que no es la primera carta, no es la segunda tampoco, y que rechazaron. Los corintios tienen un rechazo muy grande hacia el apóstol Pablo. Y esto también es poco común, porque la mayoría de las cartas paulinas que tenemos, aun cuando Pablo defiende su apostolado como en Gálatas, no creo que siempre lo que se da a reflejar en las cartas es que Pablo es muy querido, que Pablo tiene una autoridad apostólica muy grande, aunque él reafirma eso algunas veces, pero creo que más por los falsos maestros y falsos apóstoles que estaban llegando que por sus propias iglesias. Y en Corinto no, en Corinto es como que el apostolado de Pablo es puesto en jaque, y esto le duele mucho, ¿no? Se nota el dolor de Pablo en esta carta de 2 Corintios. Es como que tenemos un Pablo que, como mencionaba, él abre mismo su corazón y cuenta cómo él se sintió, cómo él se está sintiendo, pero también con la madurez espiritual de perdonar, de amarlos a pesar de todo esto. Entonces es una carta, una de las curiosidades de esa carta para mí es que es como muy autopersonal, quizás la carta más autopersonal del apóstol Pablo, donde él nos cuenta cosas así muy íntimas de él y muy profundas también, que uno queda, wow, Pablo. Sí, pero extraordinario, maravilloso. Claro que sí. Ahora sí vamos a los temas teológicos. Okay. Y los temas teológicos hay varios, ¿no? En primer lugar es ese tema del apostolado de Pablo.
Y aquí vamos a destacando de esos temas teológicos, vamos a tratar de destacando algunas reflexiones para nuestra vida personal hoy. Y nuestra primera reflexión quizás sería aprender a honrar nuestros líderes. Porque a veces nos falta honra, ¿no? Nos falta respeto. Principalmente cuando vamos aprendiendo más y estudiando más, creemos que para crecer tenemos que disminuir a otros o disminuir a nuestros líderes. Y eso es lo que está pasando aquí en 2 Corintios con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron, aunque Pablo abrió la iglesia, se sacrificó por ellos, les dio realmente mucho amor, mucha atención, y ellos cuando empiezan a llegar algunos otros líderes en Corinto, incluso el mismo, como mencionamos, Apolos o algunos otros judíos cristianos judaizantes que llegaron a Corinto, y muchos se cree que uno de los aspectos más grandes de esos nuevos líderes que estaban así en Corinto era que ellos eran sofistas. Era un grupo de filósofos que eran excelentes, maestros en el arte de la retórica, de la oratoria, súper buenos de discursos, y Pablo no era sofista. Incluso él va a criticar tanto en 1 Corintios como en 2 Corintios esa sabiduría humana, ¿no? Que son los sabios, los sofistas. Él va a decir, no, yo no dependo de la sabiduría humana, aunque no predique tan bien, yo predico la sabiduría de Dios. Y esto es más importante, o es superior que cualquier sabiduría humana. Y eso es importante resaltar, ¿no? Porque ellos están rechazando a Pablo ministerialmente por muchos motivos. Primero, porque Pablo es pobre, en el sentido, ¿no? Él tiene que trabajar mucho, y ese es ya un otro tema que Pablo trabaja muy bien en esa carta, pero que él trabaja mucho para no depender de los corintios para nada. Entonces, segundo, porque Pablo estaba en prisiones, y es como que de alguna forma se avergüenzan de Pablo por sus prisiones y todo eso. Y Pablo va a decir, eso no es motivo de vergüenza, todo lo contrario. Mis prisiones por Cristo debía ser un motivo de honor. Claro, de orgullo. Y de orgullo, ¿no? Claro que sí. Y otra cosa que ellos, es lo que ya mencionamos, ¿no? Cuestiona mucho la manera de expresarse del apóstol Pablo, su falta de retórica y oratoria comparada a los sofistas que estaban llegando a la iglesia de Corinto. Entonces, ellos empiezan de alguna forma a invertir los sistemas de valores, ¿no? Empiezan a tener valores muy distorsionados. Y Pablo aquí llega se Pablo. para. Claro, Sí. Pobre Pablo, no hasta da pena. Claro. Pero eso suele pasar mucho en nuestras iglesias, y principalmente en nosotros en estos ambientes de estudio, ¿no? Cuando vamos aprendiendo más, estudiando más teologías, nuestros pastores que quizás no tuvieron la misma oportunidad que nosotros, empezó a ser duramente atacados, ¿no? Es que mi pastor no sabe de nada, es que mi pastor no estudió teología, y a veces no respetamos nuestros líderes. Una de las cosas que yo tengo de referencia muy fuerte en mi vida y mi ministerio, gracias realmente a la vida de mi abuela es pastora, y mi abuela realmente tuvo una educación secular muy limitada. Ella aprendió a leer con la Biblia, y para mí ese es motivo de un testimonio lindo, ¿no? Pero ella, ¿cómo aprendió? Ella dijo, no, yo nunca fui a la escuela, Dios me enseñó a leer, y me enseñó a leer con la Biblia. El Espíritu me enseñó a leer. Y ese es un motivo de orgullo, ¿no? Para mí. Y es esto, honrar a nuestros líderes, honrar a nuestros pastores, a nuestros mentores, porque independiente de que hoy yo tenga licenciaturas, maestrías en teología y todo lo demás, hoy nada de eso sería posible en mi vida si ella no hubiera sembrado las primeras semillas ministeriales de mi vida. Claro. Entonces, eso es una cosa que tenemos que aprender a honrar nuestros líderes, los que nos enseñaron los primeros pasitos, los que sembraron en nosotros el evangelio, independiente de las circunstancias, independiente cuando nosotros vamos avanzando, quizás, y qué bueno es que avancemos, pero por general, con mi abuela tenemos esa relación muy linda. Y ella siempre me dice, hija, qué orgullo tengo de que estoy escalando algunas cuestiones académicas, por ejemplo. Y yo siempre digo, es cierto, abuela, pero tienes lo que ningún conocimiento, ninguna información me puede dar, que es la sabiduría que viene de lo alto. Y es esto, y eso es lo que Pablo trataba de decir a los corintios. Independiente de que sean los mejores sofistas, los mejores oradores, los mejores en discurso, él tenía un plus,
algo especial, que era la sabiduría que venía directamente de Dios. Y esta no es la filosofía que te enseña, y esto no es la academia que te enseña, esto es la relación en la intimidad con Dios la que te brinda esa sabiduría que viene de lo alto, ¿no? Como decía ya otros textos bíblicos, es algo que tenemos que pedir a Dios en oración. Entonces, eso es bien importante, que podamos honrar a nuestros líderes y respetarlos, ¿no? Y al todo lo contrario, lo que hizo la iglesia de Corinto. Y una de las cosas que me parece geniales en esta autodefensa que está haciendo Pablo a su ministerio es que él cita a Jeremías y cita a Ezequiel de una manera muy linda, porque ellos es como que pidieron una carta a Pablo, ¿no? Una carta de recomendación, y Pablo dije, están locos, o sea, yo abrí esta iglesia, ¿qué les pasa? Y entonces y él da una respuesta que es, mi vida es la carta, mi testimonio es la carta, y es esto, ¿no? Y ahí cuando cita a Jeremías de Ezequiel dice, el Espíritu Santo escribió una carta en nuestros corazones, y eso es tan lindo, eso es maravilloso. Y eso es hermoso, porque es como mi testimonio de vida, mi ministerio, y mi testimonio ministerial tiene que valer más que cualquier carta de recomendación, ¿no? Y tener moral, tener una moral, una autoridad para decir esto, es como mi propia vida es la mejor carta que yo puedo dar, y ese es un tema teológico que me parece muy importante, que nuestra vida sea estas cartas escritas por el Espíritu Santo siempre, que hablan más allá de las palabras, ¿no? Más allá de lo escrito. Otro tema teológico que me parece muy interesante y va conectado un poco sobre eso es los superapóstoles, que Pablo incluso dice irónicamente, ¿no? Los superapóstoles que están llegando a Corinto y están confundiendo, están haciendo realmente una confusión en la cabeza de la gente, porque eran falsos profetas, falsos apóstoles que se creían mucho, pero que usaban el ministerio. Negocian, la palabra que Pablo dice es que ellos negocian la palabra, es como que hacen comercio de la fe. Y uno mira eso y dice, qué pena que eso siga siendo tan pertinente. Sigue hasta el día de hoy, claro que sí. Y esto es muy fuerte, y con tantas cuestiones de gente que realmente son falsos profetas y falsos apóstoles, pero que arrastran multitudes negociando, ¿no? Y usando la palabra de Dios o el evangelio para sus propios beneficios y sus propios fines. Y esto es algo que desde allá de Corinto ya pasaba esa problemática, y tenemos en la palabra del Señor todo ese contenido para alertarnos también. Cuidado con esos falsos apóstoles, ese superapóstoles, como va a decir Pablo, que les está engañando. Otra cosa que me parece muy interesante en esta carta y los temas teológicos es cómo Pablo defiende esa idea de la bivocacionalidad, que es un tema también muy pertinente en la pastoral actualmente. Hace poco tutorié una tesis sobre eso, pero qué importante es que nuestros pastores sepan o tengan un oficio también, para que en los momentos de dificultades, como pasó Pablo, muchas dificultades, haya una forma, ¿no? Haya cómo salir adelante. Y Pablo deja bastante claro eso en 2 Corintios, es como, yo nunca fui una carga para ustedes. Ustedes me pueden acusar de cualquier cosa, pero jamás pueden decir que yo fui una carga para ustedes. Nunca les pedí dinero, nunca. Incluso me parece tan fuerte que hay textos de 2 Corintios que la gente usa para extorsionar a la gente, pedir dinero, ¿no? Que es cuando Pablo dice, ¿no? Que cuanto más siembra, mejor va a ser la cosecha. Va a ser más grande la cosecha. Que sean generosos para sembrar, quien da con alegría, ser recompensado. Y usan esos versículos de Pablo en 2 Corintios para dar un giro todo lo contrario de lo que Pablo realmente está diciendo, ¿no? Porque una de las cosas que él estaba hablando, dejando bastante claro, es que él nunca fue una carga a los corintios, y que esto era un motivo de orgullo para él, es que él nunca fue ningún tipo de carga, él nunca les pidió nada, él nunca exigió nada, todo lo contrario, él siempre trabajó, él siempre se sostuvo y siempre trabajó y otras iglesias, que no era la de Corinto, le ayudó en algunas veces, pero eso es importante, ¿no? Esa idea de la bivocacionalidad,
de aunque yo tengo un llamado, aunque dedico mi vida a eso, tener algunas otras opciones también, porque el ministerio, como Pablo deja bastante claro en 2 Corintios, es difícil, no siempre es fácil y a veces se presentan muchas dificultades. En ese sentido, un otro tema teológico así brutal en 2 Corintios es el tema del perdón. El tema del perdón es un tema así, wow, de las cosas así impactantes en 2 Corintios. Tanto el perdón que Pablo dedica hacia los corintios, o sea, el perdón que él va a decir, no, yo los amo y les perdono, pero también el perdón que tenemos que dedicarnos los unos a los otros. Hay un versículo que él habla, hablando sobre el perdón, que él menciona un caso de 1 Corintios, que recuerda que había un chico que hizo un pecado bien fuerte y que él había dicho que entregue un texto incluso polémico que hay en 1 Corintios, que hicimos toda una nota al pie de página para explicar que se traduce como entrega a Satanás, ¿no? Y entonces, en un sentido de restauración, en un sentido de disciplina, y eso queda muy claro aquí en 2 Corintios, porque Pablo lo que va a decir, ponga atención en eso que es muy fuerte, Pablo lo que dice es, si no hay perdón, Satanás encuentra ventaja sobre la iglesia. Y eso es, wow, es fuerte, ¿no? Wow. Es como si no hay perdón, Satanás, y él dice es así claramente, y usa la palabra Satanás, es como que Satanás encuentra ventaja sobre la iglesia si en la iglesia no hay perdón. No hay perdón. Y es súper fuerte eso, porque él va a decir, la iglesia tiene que ser una comunidad terapéutica, un espacio de restauración, no lo contrario. Iglesia tiene que ser lugar de sanidad, lugar de perdón. Y eso él resalta eso de manera muy profunda y muy clara en 2 Corintios, haciendo la relación con lo que él ya había mencionado en 1 Corintios, de que incluso a ese chico hay que buscar su restauración. Es por eso que tenemos toda esa nota explicativa ahí en 1 Corintios, y aquí en 2 Corintios queda bastante claro esto. Y la importancia del perdón. Y hace poco daba una clase, ¿no?, de filosofía, y recordábamos que incluso en el Padre Nuestro es condicional el perdón. Es como perdona nuestras ofensas así como perdonamos a los que nos ofenden. Sí. Entonces el perdón es innegociable en la vida de un cristiano. Y nos cuesta, ¿no? Es algo que nos cuesta mucho, porque el perdón está totalmente conectado con el amor. Si no logramos amar, no logramos perdonar. Y es por eso que como cristianos que tenemos que ser la encarnación, el reflejo del amor en esta tierra, porque Dios es amor. Entonces tenemos que también ser siempre esas referencias de perdón también, y esa es una cosa que Pablo trabaja muy bien en esa carta de 2 Corintios. Otro tema es, y quizás sea el tema teológico más fuerte, porque con este tema él va a trabajar muchas cosas, es el tema de la nueva alianza, que hace Pablo, nos explica bastante bien la nueva alianza. Y él lo hace de manera simultánea, porque él está justificando su apostolado, de alguna forma defendiendo su apostolado, pero también explicando teológicamente esa idea de la nueva alianza con el matrimonio y todo esto. Pero en ese tema de la nueva alianza, en el capítulo 3 en adelante principalmente, él deja muy claro que no depende de nosotros. Depende de que solo confiemos en Dios, pero quien hace es de la gente y hace todo lo necesario para el éxito de esa nueva alianza es Dios en Cristo Jesús. Y hay 5 verdades que solo quiero mencionar muy fuertes en ese tema de la nueva alianza que él deja claro aquí en 2 Corintios. Una es el optimismo inamovible. Siempre hay ese optimismo en Pablo a pesar del sufrimiento, y él deja bastante claro ese a pesar de, ¿no? A pesar de lo que sea, a pesar de los dolores, a pesar del sufrimiento, a pesar de las limitaciones, a pesar de las persecuciones, gracias sea a Dios. Y él usa ese contrapuesto de que a pesar de cualquier cosa y cualquier situación, tenemos que estar agradecidos a Dios y tener ese optimismo de que tenemos una alianza con el Señor. Y eso tiene que ser motivo de generar en nosotros alegría y gratitud independiente de cualquier situación. Otro segundo tema que hay dentro de ese tema de la nueva alianza, que es muy lindo, es que Cristo nos conduce al triunfo, ¿no? Y eso es bien lindo, ¿no? Como de gloria en gloria Él nos va llevando, y eso es hermoso. Otro tema que me parece
espectacular. Antes, hubo una época en mi vida que yo trabajé con perfumes, vendiendo perfumes y todo eso, y Pablo hace una metáfora linda en 2 Corintios sobre eso, que es exhalar el perfume de Cristo, ¿no? Ay, Y sí, el me perfume encantó a veces, eso. el Sí. perfume a veces habla más que las palabras, ¿no? El Ujú. perfume llega antes que las palabras. Cuando una persona entra en un ambiente y es una persona perfumada, ¿no? Que huele Sí. bien, antes que ella diga cualquier cosa, su perfume contagia. Y es esto lo que Pablo va a decir. Y incluso hay una parte que es como, para los que no están en el camino correcto, nuestro olor es como que molesta, ¿no? Pero para los que entienden que tenemos que reflejar y, y siempre transmitir y Déjame cambiar leerlo, todo. Esther. Mira, Claro, claro. sí, lo tengo aquí, mira, dice, nosotros somos el aroma de Cristo, que Él ofrece a Dios como un incienso agradable, somos como un perfume que da vida y se esparce entre los que se salvan. Es lindo, Es es hermoso, ¿no? precioso. Que nosotros llevemos este perfume de Cristo. Y este texto me recuerda a un texto que no es del Nuevo Testamento, pero que me impacta mucho, que es un texto de Cantares, porque Pablo hace esa comparación del matrimonio y Jesucristo. Y en Cantar de los Cantares hay un texto muy especial cuando dice que el novio, el amado, realmente es el amado, va a la casa de la amada a buscarla, ¿no? Y ella dice un montón de excusas, ya me acosté, ya me limpié, estoy cansada, estoy dormida, y no sale a abrir. Pero cuando ella recapacita, es como que ella va a abrir la puerta a su amado, pero él ya no está allá. Y solo queda su perfume en el cierre de la puerta, ¿no? Y es muy hermoso porque ella sale como loca. Hay hasta una canción que es famosa cuando yo llegué aquí en el contexto hispanohablante, cantaba mucho, que es Al que ama mi alma, dime dónde está, ¿no? Y entonces ella sale buscando al amado por las calles y dice que la golpean y la maltratan. ¿Por qué? Porque no sienten el perfume del amado en ella, no la reconocen como la amada. Y ese texto me impacta mucho porque es lo que Pablo nos trata de decir aquí de una manera parecida en 2 Corintios, es cuando no tenemos el perfume de Cristo, no, es como que no somos reconocidos como la amada del Señor, ¿no? Es como que no somos reconocidos como la novia de Él, y es por eso que tenemos que esparcir su perfume para dejar claro que lo tenemos, ¿no? Lo tenemos intimidad con Él, estuvimos con Él y por eso su perfume se propaga. Y eso es hermoso lo que Pablo habla, que tenemos que esparcir realmente este perfume de Cristo. El cuarto tema, que también es muy profundo y muy contundente en esta nueva alianza, es la integridad. La integridad que tenemos que tener como personas, como cristianos, como líderes, como discípulos, como apóstoles de Jesucristo, y eso es bonito. El quinto tema que él habla mucho es esa superioridad de la nueva alianza. Y aquí hay algo bien brutal que me parece que a mí me impactó un poco, que es el tema de Moisés. Porque no está dicho así tan claro. En el Antiguo Testamento lo dice, lo menciona, incluso hay una cita, pero aquí Pablo es como que deja mucho más claro eso, que con la nueva alianza nosotros no tenemos que fingir una espiritualidad falsa. Y ahí él menciona a Moisés, que dice, porque cuando el Señor se apareció a Moisés, la gloria de Dios era tan fuerte en el rostro de Moisés que él cubrió su cara con un velo, ¿no? Pero ¿cuál fue el problema según Pablo aquí, según la tradición, con Moisés? Es que fue pasando el tiempo y Moisés fue perdiendo ese brillo. Pero él seguía con el velo para que la gente no se dé cuenta que él ya no tenía el brillo, ¿no? Ya no tenía. Wow. Y aquí es donde Pablo va a decir, no necesitamos hacer esto, no necesitamos fingir una espiritualidad con Dios. ¿Por qué? Porque la nueva alianza es transparente, la nueva alianza, Dios nos acepta y nos perdona tal cual somos. Y es por eso que Pablo viene con ese versículo que es genial, que es con el rostro descubierto, ¿no? Y vamos viendo al Señor, y ahí es donde él dice, ¿no? Y él nos va transformando de gloria en gloria, sin necesidad fingir, sin necesidad de hipocresía, de manera auténtica, de manera verdadera. Y una de las cosas que me parece lindo, me imagino, estamos traduciendo ese texto, yo me imagino así como
Imagine esos super pintores, esas personas que son súper artistas y pintan así muy lindo, y que nosotros quedamos ahí paraditos y él tiene la capacidad de hacer un lindo dibujo de nuestra cara, ¿no? De nuestro rostro en segundos. Y lo que me imagino cuando Pablo, a mí mi cabeza es muy, muy, muy fértil, mi imaginación, y cuando Pablo hablaba esto y estábamos traduciendo, yo me imaginé esto, que el gran artista que hace eso en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Y mientras vamos permitiendo él como ese artista increíble, él va pintándonos y moldeándonos para que cuando veamos nuestra imagen sea el reflejo de Cristo. Y esto es lo que hace Pablo aquí, o trata de metaforizar en 2 Corintios, y me parece lindo. Y en ese sentido, siguiendo todavía con esa línea de la nueva alianza, él viene un clásico, un clásico que es de mis preferidos, que él va a decir: por eso tenemos esos tesoros en vasija de barro. ¿Por qué? Porque la excelencia del poder no es nuestra, es de Dios. Y eso es tan hermoso, porque una de las cosas que Pablo estaba tratando de hacer que los de Corinto reaccionaran en esta carta es que ellos estaban idolatrando y poniendo en pedestales así muy fuertes, muy altos, súper apóstoles, ¿no? Esos falsos maestros y esas otras personas. Y Pablo va a decir: está mal, porque no se trata de nosotros, no se trata de las personas, se trata del poder de Dios que actúa en nosotros. Todos nosotros somos vasijas de barro, ¿no? Somos imperfectos, somos frágiles, somos débiles. Y él usa y hace una teología tan linda de esto, porque él va a decir: no podemos idolatrar personas, tenemos que entender que sacar a la gente, ¿no? Romper, quitar los ídolos. Y va a decir, y las personas que no entienden, Pablo va a decir, esos líderes que solo hablan de sí mismos y solo se glorían a sí mismos, no entendieron nada del ministerio de Jesucristo, porque el verdadero líder es el que sirve. Este es el liderazgo que Jesús nos enseñó. ¿Y por qué? Tenemos que tener una conciencia muy grande, siempre, nunca perder eso de perspectiva, que tenemos el tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Y aquí es donde viene una parte que en esa idea de esa debilidad, Pablo abre nuestro corazón y nos cuenta una cosa que es muy particular en 2 Corintios, y que ha causado mucho alboroto a lo largo de la historia, que es el tema de la espina en la carne de Pablo. Que todo cuestiona, porque él va a decir: y yo tuve unas revelaciones así tan profundas, pero para que yo no me quedara creído, es como para que yo no pierda de perspectiva que yo soy una vasija de barro, entonces Dios me dio o permitió de alguna forma tener esa espina en la carne. El aguijón. El aguijón, ¿no? En las versiones más clásicas dice aguijón. Traducimos como espina por la cuestión de la contemporaneidad. Claro. Pero el aguijón en la carne de Pablo. Y hay muchas especulaciones, ¿no? Hoy creo que las teorías más aceptadas es que él tenía algún tipo de enfermedad, algún tipo de... que nunca sanó. Algunos incluso mencionan, tengo un amigo en la maestría que está haciendo su trabajo final, de que él tenía una teología de la discapacidad basada en una hermenéutica de este texto. Wow. No sabemos con seguridad, pero sí se presta para hacer hermenéuticas de qué será también esa espina en la carne. Claro, todos quieren saber. Y es bien interesante, porque él dice, yo pedí a Dios, o sea, no es que yo no oré, no es que yo no pedí, yo pedí a Dios más de 3 veces que me ayude, que me quite esto. Y la respuesta de Dios es una cosa hermosa, porque la respuesta de Dios es otro clásico, que es: mi gracia te basta, Pablo. Claro. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso tiene que servir para fortalecernos así en los días más oscuros, ¿no? Y en los momentos que estamos más débiles, es como, está bien, a veces vamos a estar débiles también, y qué lindo es saber que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, y eso es lindo, ¿no? Eso es una cosa bastante hermosa. Otro tema que ya voy cerrando, porque creo que ya hablé mucho, leo un 2 Corintios, pero por ejemplo otro tema que es muy lindo en Pablo, y que aquí es donde me movieron las fichas, aquí sí fue brutal, porque por ejemplo yo siempre prediqué, yo soy
me dedico mucho a literatura apocalíptica, esos textos más escatológicos. Y hay, por ejemplo, el Apocalipsis de Pablo, que es un texto apócrifo, pero que se basa en este texto de 2 Corintios. Entonces, hay una parte escatológica súper interesante de Pablo en 2 Corintios, que empieza diciendo de que hay un arrebato, ¿no? Es arrebatado, y así dice, no hubo forma de cambiar la palabra, porque la palabra es muy clara en griego, es como, y alguien fue arrebatado al tercer cielo. Y ahí vi una imagen hermosa. Y ese es un texto, por ejemplo, que yo siempre tomé como cuando Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Y cuando llegamos en la traducción de 2 Corintios, es que me voy a fijar que él dice, yo conocí a un cristiano que fue arrebatado al tercer cielo. Y yo le dije, pero no fue él. ¿Qué pasa? Y después él se vangloria, y por eso viene esa parte de que para que yo no quede tan orgulloso de todas estas revelaciones, entonces viene el aguijón en la carne. Pero es bien interesante. Que, y con el doctor Yatensi incluso tuvimos algunos diálogos en el momento que traducíamos este texto, porque primero el doctor Yatensi dijo, ¿será que no está hablando de Cristo? Cuando que Cristo fue el que fue arrebatado al tercer cielo, y algunos otros, y hay muchas cuestiones en esa cuestión del tercer cielo también, pero después dice, yo conocí a un cristiano, o a un hombre en Cristo, cristiano en Cristo, algo aquí que él dice, ¿no? Y a yo le dije, pero ¿por qué diría así si por el propio Cristo, no? Y entonces quedamos dialogando y discutiendo realmente en la traducción sobre ese texto, porque fue un texto para mí que me impactó demasiado, porque yo estaba segura con mi vida que fue Pablo el que fue arrebatado al tercer cielo. Y siempre leí ese texto. Y como el texto escatológico de Pablo, principalmente por cómo sigue el discurso, pero si ponemos atención, y el griego dice que él conoció a uno que fue arrebatado al tercer cielo. Entonces esa parte escatológica de Pablo es interesante también en 2 Corintios. Y uno de los temas importantes también que él va a hacer, y quizás es una de las motivaciones principales de la carta, es la cuestión de la ofrenda. Porque en Judea, los cristianos de la iglesia de Jerusalén y toda la región de Judea pasaron por un periodo de hambruna, de escasez, de dificultad muy grande. Entonces Pablo, con su corazón pastoral y generoso, él estaba recaudando, ¿no? Estaba recogiendo una ofrenda de varias iglesias para llevar a los cristianos de Judea. Entonces él menciona a los corintios para decir, ustedes tienen mucho potencial para dar, ¿no? Ustedes tienen mucho poder adquisitivo, y ustedes pueden ser generosos con eso. Así que no pierdan la oportunidad de bendecir. Incluso dice eso, que los que ofrendan es como que están recibiendo gracia de Dios. Y qué loco eso, ¿no? Que es gracia para los que dan, y es gracia para los que reciben. Y él hace una linda teología de que uno siembre con generosidad, que uno se sienta así como agraciado por Dios, lleno de la gracia de Dios, cuando tiene la capacidad de donar, de ofrendar, de ayudar a los que están necesitando. Entonces él dedica una buena parte de la carta para hablar sobre estas ofrendas que él mandó a Timoteo, y que él va a pasar ahí, y que espera que los corintios estén preparados cuando él llegue, ya listos con esa ofrenda, ¿no? Que no sea una cosa así a la ligera, pero que hagan con mucha intencionalidad y de manera muy organizada. Y él termina la carta con otro tema teológico que es muy lindo, que es el tema de la reconciliación que tenemos o que recibimos con Dios por medio de Cristo, y también la reconciliación que siempre tenemos que tener en la vertical y en la horizontal. Pero yo podría quedar aquí todo el día hablando de algunos otros temas teológicos. Así miren, mundo de teología que es esa carta. Como mencioné, tiene muchos versículos emblemáticos, y es una carta con una profundidad teológica así increíble. Wow, Esther, realmente el día de hoy hemos aprendido extraordinariamente, no, a pesar de que, bueno, son 13 capítulos y es una carta a lo mejor relativamente larga, se podría decir, pero
tiene demasiado contenido, o sea, es mucho lo que se puede decir, y el día de hoy realmente estoy impactada con todo lo que he aprendido, porque es una carta que realmente tiene profundidad, o sea, hay cosas profundas en las que uno puede meditar y aprender y aplicar, para aplicar, así que no se pierdan estos contenidos que hemos tenido el día de hoy, compartan con otras personas, con otros amigos, porque realmente ha sido algo extraordinario lo que hemos aprendido el día de hoy. Pero todavía te quiero preguntar si hay algunos aportes grandes que puede haber en esta carta. ¿Cuáles crees tú que son los mayores aportes que tiene esta carta para todos los que nos están escuchando y que van a quedar sorprendidos que todavía hay más? Siempre la palabra de Dios es inagotable. Y es por eso que cada vez que estamos en un TCB Cast, yo le dije, ay Señor, mi desesperación siempre es cómo vamos a sintetizar o cómo vamos a reducir tanta cosa en un espacio corto de tiempo. Pero creo que los aportes de la TCB en esta carta siempre es nuestra marca registrada, ¿no? Primero, creo que tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para que sea una carta muy fluida en lenguaje. Entonces creo que un aporte de esta carta es la manera que es liviana en el texto, no es fresco, es un lenguaje fresco, porque hay algunas palabras un poco más difíciles y hay algunas partes que el griego es un poco enredadito también, pero nos tomamos el tiempo y con el doctor Yatens hicimos todo el esfuerzo para que la TCB sea muy fluida, sea muy clara en todo lo que se está expresando, y como siempre mencionamos y recomendamos es lean la carta de corrido, ¿no? Ahí se puede, incluso hagan la experiencia de leer Primera y Segunda Corintios así de largo, ¿no? Desde el inicio de Primera Corintios hasta el segundo, pero aquí específicamente con Segunda Corintios lean esta carta así del capítulo 1 al 3 y así como una lectura larga o una sola lectura para que ustedes vean lo mucho de coherente y sentido que se dio. Las notas al pie de página siempre hay, y hay notas nuevas incluso en Segunda Corintios, siempre. Así que tomen tiempo, señalen, no estudien. Tenemos que escudriñar la palabra. Resalten, estudien, tomen notas, ponen interrogaciones ahí para seguir cuestionando y pensando cuáles son, y hagamos aplicaciones también para nuestras vidas. Creo que es una carta que aporta mucho para que nosotros pongamos un espejo enfrente y podamos hacer muchos procesos de autoconocimiento, así como Pablo está abriendo su corazón y está hablando de sus fortalezas, pero también hablando de sus debilidades, así de manera muy, muy sincera. Creo que esa carta nos invita a eso también, a que nosotros abramos nuestro corazón delante de Dios y reconozcamos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, pedir que ese poder de Dios se perfeccione en nuestras debilidades, saquemos ese velo, ¿no? Es hora de tener esa relación con el rostro descubierto para que el Señor nos vaya transformando de gloria en gloria. Creo que un aporte muy lindo en esta carta, tanto en la TCB, creo que está muy claro eso, pero es esa idea del proceso de perfeccionamiento. Creo que ese es un aporte hermoso que hay en esta carta. Es como, nosotros ninguno somos perfectos, todos nosotros somos pecadores, pero cuando conocemos al Señor Jesucristo, como somos encontrados por ese evangelio de salvación, de reconciliación, de nueva alianza, y cuando recibimos al Espíritu Santo, entonces Él empieza un proceso hermoso en nosotros, de un proceso de perfeccionamiento. Y esto es un aporte lindo de esa carta, que nos permitamos ser perfeccionados por el Espíritu Santo de Dios, por la ética de Jesucristo, por el Evangelio, por la gracia, para que podamos ser esas cartas vivas, ¿no? Para que podamos esparcir ese perfume y tantas otras cosas hermosas que podíamos hablar de Segunda Corintios, pero creo que leyendo esta versión, principalmente en la versión TCB, el Espíritu se encargará de ministrar muchas cosas a nuestros corazones. Y para terminar, Olga, tengo unas novedades súper lindas. Sí, por favor, dime, cuéntame. Entonces, tenemos una live especial esta semana por el mes de la Biblia,
desde la TCB queremos pasar un tiempo con ustedes, así que estén pendientes de todas nuestras redes sociales para esa programación especial que vamos a tener desde nuestras páginas sobre el mes de la Biblia. Y hablando del mes de la Biblia, les dimos un gran regalo en este mes que fueron los devocionales diarios. Sí. No sé si ustedes recibieron y leyeron y muchos participaron con nosotros. Estamos muy contentos con pues, el lindo proceso que se está dando en la producción de los devocionales. Quiero aprovechar para agradecer públicamente a Angélica Vázquez y a Nelson Figueroa, que nos está dando una mano fuerte en la parte de revisión de los devocionales. Sí. Y quiero extenderles la invitación, porque hicimos esta programación especial por el mes de la Biblia. Pero si eso fue de edificación para sus vidas, si ustedes quedaron tocados por estos devocionales, necesitamos aquí de parte y parte, ¿no? Necesitamos que ustedes se animen a seguir escribiendo y seguir mandándonos estos devocionales para que estamos pensando con mucho cariño de extender esa dinámica de seguir con los devocionales, pero aquí necesitamos la participación de todos ustedes. Así que lean la TCB, lean Segunda de Corintios, lindos devocionales y nos hagan llegar de manera pronta. Hagan llegar de manera pronta estos devocionales para que podamos seguir con la dinámica de los devocionales TCB. Tenemos una sorpresa muy especial para ustedes antes que se termine ese mes, además de 2 Corintios, que es nuestro lanzamiento del mes. Tenemos además de la live que vamos a tener, hay una sorpresa muy especial. Queden pendientes que tenemos un regalo hermoso para todos ustedes por el mes de la Biblia. Y hablando en regalo y especial, pues prepárense sus mentes y corazones, que son los tambores. Pero estén pendientes de nuestra live, que ahí vamos a anunciar cuál es ese regalo y cómo pueden acceder a este regalo. Además de todo eso, preparen también sus mentes y corazones, que el siguiente mes es un mes muy especial. Así como este mes es el mes de la Biblia, el siguiente mes es el mes donde recordamos y celebramos la Reforma Protestante. Así que desde la TCB también vamos a tener un especial de Reforma Protestante para el mes de octubre. Esté pendiente de todo esto. Como mencionamos desde un principio, compartan nuestros contenidos, compartan los devocionales por WhatsApp, por Facebook, por todas sus redes. Estén pendientes, estamos felices, estamos creciendo en nuestras redes. Esta semana alcanzamos los 1,000 seguidores en Instagram, y ustedes hacen parte de este sueño. Síganos apoyando, compartiendo este contenido, este TCBcast, en nuestros libros, las publicaciones que se va dando en nuestra página. Y quiero hacer una aclaración muy, muy importante aquí. No se olviden, y pongan toda la atención aquí ahora que ustedes tienen en lo que les voy a decir. Cuando entren para acceder a nuestra página web, no se olviden que es con doble G. Proyecto Evangelio con doble G, para que lleguen al sitio correcto y sean bendecidos con todos nuestros contenidos y alcanzados por el poder de este evangelio que transforma toda la existencia humana. Entonces, amén. Recuerden siempre que nuestra página web es con doble G, Proyecto Evangelio con doble G.org, tal como está aquí en la página, y pasen la voz para que los demás también no se olviden que la página web es con doble G, para que entren directamente al sitio correcto y sean bendecidos de manera muy especial. Gracias a todos que nos acompañaron una vez más. Gracias, Esther. Gracias, Olga, por todo esto. Y estén pendientes y nos vemos en nuestro siguiente podcast, y estén conectados con nosotros por todas nuestras redes para los regalos, los especiales y nuestros próximos lanzamientos. Dios los bendiga. Amén. Un abrazo. Chao. TCB Cast, un espacio para conocer de cerca las nuevas traducciones del proyecto Evangelio. Curiosidades, contenidos, aportes TCB, versículos importantes y mucho más. TCB Cast.